Nos enlazamos con nuestra corresponsal Alina Duarte. Alina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Vicente Senén, ¿qué tal ustedes todo por allá? Muy bien, mi querida Alina. Oye, Alina, pues ahora resulta asintomático, pero positivo de COVID-19, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien se encuentra en arresto domiciliario luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de allá de Colombia. Pues mira, dicen que en política nada es coincidencia, ¿no? Y yo totalmente soy creyente de eso. Qué mejor forma que desafanarte de juicios que están prácticamente conmocionando a toda la región, no solamente en el caso de Colombia. Ayer hablábamos de la importancia que significa juzgar a alguien como Álvaro Uribe, que bueno, ahora está en temas de corrupción, ¿no? De haber presionado a testigos, pero quien es una pieza fundamental en la ultraderecha en América Latina. Entonces, que ahora venga y diga que tiene coronavirus, me parece una de sus últimas jugadas, ¿no? Para ver qué puede pasar si alguien se apiada de él. Ya lo veíamos aquí, también tenemos nuestros propios enfermos, ¿no? Que hay que llevarlos al hospital cuando se trata de sacarles la sopa. Bueno, eso está pasando ahora en Colombia, pero nada más y nada menos con alguien que ha sido relacionado con grupos de narcotráfico, con la ultraderecha de toda la región, con los gobiernos estadounidenses y quien actualmente también se le acusa, ¿no? De tener gran influencia dentro de la política colombiana. Entonces, bueno, ese es Álvaro Uribe, una jugada que ahora está, lo ha puesto sobre el tablero, esto del coronavirus, ahora que tiene arresto domiciliario. Y fíjate, mi querida Alina, que estaba viendo entre otras noticias para comentar, hablando de personajes que quieren trato VIP. Ahí está el caso de Luis Cárdenas Palomino, el que fuera titular de la Agencia Federal de Investigaciones, del círculo más íntimo de Genaro García Luna, arrestado en Estados Unidos, ahora ambos acusados de narcotráfico. Dice que quiere un trato VIP como el que recibe Emilio Lozoya. El sitio digital MX revela que el extitular de la Agencia Federal de Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino, y brazo derecho del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, explora la posibilidad de convertirse en una especie de Emilio Lozoya II, esto es, dar a conocer el pacto de corrupción dentro del gobierno del entonces presidente, el panista Felipe Calderón, que permitió al cártel de Sinaloa sobornar altos funcionarios a cambio de no pisar la cárcel. Yo pregunto, mi querida Lina, así como muchos hemos puesto sobre la mesa el debate de ¿conviene que Lozoya o estarías de acuerdo que Lozoya no pise la cárcel con tal de que nos dé información para llegar a los peces más gordos? Sí, la gente tiene que definir o tiene que pensar en la posibilidad de que uno de estos personajes decida soltar la sopa y ya no solamente en el sexenio de Peña Nieto, sino en el de Calderón, y ante esa posibilidad podríamos estar. Bueno, en realidad me llama la atención, ¿no? Que se hable ya de tratos VIP, Luis Cárdenas Palomino así lo dice, con el trato que quiere, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos, las mexicanas estamos dispuestas a que se lleven a cabo procesos también sin violación, ¿no? Lamentablemente de los derechos humanos, tenemos que estar hablando también de estos procesos que generalmente y en otras ocasiones lo hemos visto en otros gobiernos, ha sido con base en tortura, con base en agresiones, en persecución, etcétera, etcétera, como se han logrado, y el caso de Ayotzinapa nos ha dado muestra de ello, con tal de tener sus presuntos culpables. En el caso de su verdad histórica hubo muchísimas personas torturadas. Entonces yo creo que más allá de un trato VIP también no habría que dejar de lado el debate de los derechos humanos, que a pesar de que hay personajes muy siniestros que no tenemos ni un solo segundo que pensarlo y los queremos en la cárcel, definitivamente creo que a veces se nos olvida, ¿no? El trato de los derechos humanos, que no necesariamente se tiene que llamar VIP, se tiene que llamar decencia, y algo bastante común dentro del mismo gobierno que estaba acostumbrado, insisto, a llevar prácticas totalmente violatorias de derechos humanos. Yo creo que en todo sentido, con tal de que la gente sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado, no solamente, como tú bien dices, en el caso del sexenio de Peña Nieto, sino también de Calderón, y en general, yo no, la corrupción dudo haya comenzado apenas hace 2 años. Yo creo que estas verdades que sí son históricas
tendríamos que estar dispuestos a seguirlo y sobre todo también, y lo hemos insistido también desde este espacio, que la población se sienta parte de estos procesos judiciales, no dejarlos en manos de uno o dos jueces o quienes están investigando, sino que la gente entienda que estos procesos de justicia son en términos nacionales, pero en bien de la población y esperando sobre todo que sienten un antecedente para que estos no vuelvan a repetirse. Entonces, bueno, más allá de tratos VIP, creo que más de una, estamos emocionadas de pensar que realmente se van a llevar a cabo conforme a los derechos humanos, conforme a debido proceso, conforme a todas las leyes, este tipo de juicios y escucharemos quiénes realmente han sido culpables de hechos siniestros, ¿no? Estamos hablando de que en los últimos años no solamente es la corrupción, sino también decenas de miles de muertos y desaparecidos, feminicidios. Entonces, bueno, creo que justicia, si la justicia está de por medio, tenemos que hacer presión sobre ello. Así es, mi querida Alina, para cerrar, esto lo puso sobre la mesa la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, y me llamó mucho la atención, la leí en redes y dije, le voy a preguntar a Alina Duarte, que ha dado cobertura a manifestaciones, a protestas en Latinoamérica, su opinión. Dice la doctora, inicia en Chile el debate para cobrar un 2.5% de impuestos a las fortunas de más de 22 millones de dólares. Le llaman impuestos a los supermillonarios. Ya lo tienen en América Latina, Colombia, Uruguay y Argentina. Y México, ¿pa' cuándo? Dice la doctora, urge. Dame tu opinión de esto, me parece muy interesante y pues en plena cuarta transformación no me sonaría descabellado, aunque sea así, tildan de comunista López Obrador. Ahí te la dejo de tarea, Alina. Mira, en realidad a mí me parece algo totalmente increíble y digno de resaltar lo que ha logrado en tan pocos meses el pueblo chileno. No es casualidad que hoy se estén avanzando en este tipo de procesos. En octubre, el 18 de octubre del 2019, veíamos esta explosión que en algún momento dijeron que solo era por el alza del metro, las tarifas del metro en el área metropolitana, y eso desembocó protestas multitudinarias por meses. De hecho, lo único que pudo contener estas movilizaciones fue la pandemia. Sin embargo, aunque no esté en los medios de comunicación, sigue ocurriendo. Durante las últimas 3-4 semanas, la gente volvió a salir precisamente porque la rabia acumulada es mucha. La rabia acumulada desde aquel 11 de septiembre de 1973, en que le dieron un golpe de Estado a Salvador Allende y empezó esta dictadura pinochetista, y que la gente poco a poco empezó a desesperarse con los años y que esto explotó durante todo este tiempo. Entonces, durante estos meses hemos visto este tipo de reformas y ha sido solo con la presión popular que se han logrado. Estamos hablando de que están pidiendo una nueva constitución en el país y que próximamente se llevará a cabo un referéndum que ha costado bastante, no solamente trabajo legislativo, sino movilizaciones constantes. También ha habido muchos muertos, muchos heridos, ha habido gente, cientos de personas, más de 300 personas han perdido los ojos, ya sea total o parcialmente, ya sea ambos ojos o solo uno. Imagínense qué crueldad es lo que está ocurriendo en Chile. Les invito, de hecho, a ver unos documentales que hice allá, luego ahí en mi cuenta de Twitter se los voy a pasar. Justamente ha sido una represión brutal durante estos últimos meses y eso ha pasado desapercibido. Entonces, no me sorprende que esta rabia acumulada de tantas décadas, ahí es en donde empieza el neoliberalismo que hoy conocemos. Estos llamados Chicago Boys experimentan en Chile y este es el primer país en donde se desarrolla este modelo neoliberal que hoy conocemos en el mundo, y la gente está totalmente indignada, la gente, las pensiones son raquíticas, mientras gente como Sebastián Piñera, el actual presidente chileno, es una de las personas más ricas de este país. El nivel de desigualdad en Chile es brutal y como tú dices, no me sorprendería que en México cobre potencia estas demandas que ya han estado en algún momento sobre la mesa. Este impuesto sobre el 1% de la población, ¿no? En términos generales, recordemos que el 1% de la población mundial posee casi el 90% de las riquezas y que creo que en México vamos tarde cuando pensamos en multimillonarios como Slim, como Ricardo Salinas Pliego, como toda esta gente que se fue a sentar en esta cena en Washington con Trump y Andrés Manuel. Creo que no nos vendría mal pensando en todo en este desmantelamiento del sistema de salud, del sistema
educativo y que hoy con la pandemia estamos visibilizando más que nunca estas desigualdades. Entonces, creo que habría que darle seguimiento a estas propuestas que ya en algún momento se han planteado aquí y que creo que sería un buen momento de impulsar y de que cobraran fuerza. Mi querida Alina Duarte, hay que invitar a que la gente apoye tus esfuerzos. Pues yo los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, en @alinaduarte_, que es en donde más o menos estoy más activa, pues, con varios temas de todo el mundo, en mi cuenta de Instagram, en _Alina Duarte, y en Facebook también como Alina Duarte Periodista. Voy a empezar a hacer unos live streams justo con los temas que a ustedes les interesen, a quienes nos ven, de lo que está pasando en el resto del mundo. Y una vez más, gracias a Sin Censura por permitirme hablar aquí de todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo cada noche. Un abrazote, Vicente, Zenén, y a todo el equipo. Un abrazo, mi querida Alina Duarte, es nuestra corresponsal, Alina Duarte.